Hola a todos, yo soy Alina, Alina Sidorova. Si se preguntan, mi apellido es ruso. Y voy a hacer su maestra de psicología para este semestre. Soy psicóloga, licenciada en psicología por la Universidad de Anáhuac y tengo una maestría en psicoterapia. Y me metí a lo de los juegos porque me gustan y es algo muy divertido. Y pues este semestre lo que vamos a estar viendo es un poco qué es la psicología. Bueno, es una materia un poco más teórica que tal vez otras de las que van a tener en el semestre, porque aquí sí no les voy a pedir que programen, pero sí les voy a pedir que sean muy creativos. Y vamos a ver un poco lo que son los diversos conceptos de psicología, qué es la psicología como una ciencia y cómo lo podemos aplicar específicamente en la carrera, que es, bueno, cómo yo puedo motivar a mis usuarios, cómo es que yo puedo crear mejores contenidos. Y también vamos a tratar de entender qué es lo que hacen las grandes empresas de videojuegos para manipularnos y por qué funciona eso, en ese sentido. Y les voy a dar herramientas para el mal, para que hagan el mal también ustedes y que vendan sus juegos y manipulen un poco al usuario y entiendan cómo es que todo eso funciona, ¿vale? Y les comentaba, esta materia es un poco más teórica, entonces sí vamos a ver más conceptos y vamos a tratar de irlos aterrizando en lo que es el tema de los videojuegos en distintos aspectos y también un poco en cómo ustedes pueden utilizar esto para mejorar su trabajo, para organizarse y así. Y en general vamos a tratar de que sea como lo más relevante posible. Por lo mismo de que es una clase teórica, para que no sean 2 horas de mí hablando, porque además de que me empieza a doler la garganta, pues da mucha flojera en la mañana escuchar a una persona hablar por 2 horas seguidas. Entonces les voy a pedir que participen mucho, que den ejemplos, que hagan preguntas. No hay lo que son preguntas tontas aquí, o sea, siéntanse con la libertad de preguntar lo que crean necesario. Y en términos de evaluación vamos a tener 3 evaluaciones parciales y una evaluación final. La próxima semana les voy a dar los detalles de lo que es la primera evaluación. Y los materiales como las presentaciones y los videos y todo van a estar en el eCampus, que no sé si ya tengan acceso, creo que todavía no, pero ya esta semana lo van a tener. Entonces, eso es como lo básico. Les voy a pedir que sí lleguen a clase, que sean puntuales. La clase empieza a las 9:05 y pueden entrar sin ningún problema hasta las 9:15, pero pues sí les voy a pedir que vengan porque aunque se queda flojera levantarse en la mañana, pero creo que es importante poder asistir y pues sí voy a estar tomando asistencia. Ahora, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? Ok, sí, está bien. Vale. Ok, entonces me gustaría también conocerlos, primero que nada, y que se presenten y para yo poder tomar lista porque todavía no conozco bien sus nombres y que me cuenten un poco sobre por qué decidieron estudiar esta carrera y por qué les gustan los videojuegos, ¿vale? Que no empezamos con Diego y su pingüino extrañamente fuerte. Pen Pen, sí. Es Pen Pen, déjenlo, es hermoso. Sí, pero ¿por qué tiene tantos músculos? ¿De qué versión de Un Evangelion pingüino. es eso? De alguna manera le puso esteroides y pues bueno, pasó. También Fuyuts, que aquí está. Es la mejor pareja de Evangelion. Muy bien. Se aman entre sí. Ok. ¿Pero cuál era la pregunta? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Y por qué estás bueno, en esta Preséntate, carrera? amigo. Me llamo Diego, como dice mi nombre, ja. Pues, es que está difícil porque pues, pasé muchos años pensando en qué estudiar y pues entré en una crisis en un momento. Pero pues desde pequeño estoy mucho en lo artístico, también de todo de mi familia, que son cantantes. Entonces pues tengo mucha influencia en el ámbito artístico, tanto musical como también de dibujo y todo eso. Entonces, pues, llegó un momento en el que estuve probando varias cosas, tanto escultura, pintura y muchas así, pero llegué al final de cuentas, pues me dediqué más a lo del dibujo y pues aquí estoy. Vale, muchas gracias.
Oscar, ¿Mande? si te presentas y nos comentas por qué estás estudiando esta carrera. Sí, soy Oscar Salcedo y estoy estudiando animación este porque desde pequeño siempre me han llamado la atención todo el proceso que viene detrás, de animar y de todo eso. Siempre me veía documentales y siempre me veía los detrás de cámaras de todo, tanto de videojuegos como de películas de animación, y siempre me llamó la atención Ok, gracias. y siempre quise hacer eso. Gracias. Vale, Elena, ¿quieres seguir tú? No sé si se escucha. Sí. Ok, gracias. Pues yo me llamo Elena y pues estoy estudiando esta carrera porque yo ya ilustraba de antes, entonces siempre me ha gustado como todo este mundo, por así decirlo. Y quería como ampliar mis conocimientos y explorar como el siguiente nivel. Y ya, creo que es eso. Vale, muchas gracias. ¿Y Sol? Sí. Pues mi nombre es Isol y estoy aquí porque igual ya ilustraba yo desde antes y pues me gustó meterme un poco más hacia el lado de los videojuegos porque pues me gusta los de concept art y todo eso. Ok, Pues, ¿y ya? ok, muchas gracias. Gerson, Yaret, ¿cómo te gusta que te digan Gerson o Yaret? Gerson, Gerson, vale. pues mi interés por los videojuegos creo que empezó desde pequeño. Creo que fue por ahí de los 6 años que me empezaron a gustar mucho. Después por la secundaria, ahora sí que me empecé a meter más en el tema. Empecé a investigar cómo los hacen, cuánto tiempo llevaba hacerlos. Y me interesó mucho estudiarlo y tratar también de hacer el mío. Entonces, ya justamente casi al final de la prepa, decidí meterme a animación 3D y encontré la escuela Mary Kay y pues me gustó mucho su plan de estudios y pues, no sé, me gustó bastante. Ok, muchas gracias. Santiago, Me llamo Santiago. Bueno, siempre me han gustado los videojuegos. La verdad que siento que es como una escapatoria a veces para todos. Por ejemplo, en situaciones como estas que fue lo de la pandemia, que es bueno tener como medios como para escapar un poco de lo que está pasando. Y también es como un medio para expresarte. Entonces siempre me ha gustado mucho eso. Y pues entré a la escuela porque originalmente yo buscaba producción musical, pero vi esta que también tiene como un poco de producción musical. Y dije como, es igual, ¿no? Porque también me gusta mucho, o sea, como dije, me gustan mucho los videojuegos. Yo siento que es una bonita forma de mezclar las dos en una sola. ok, gracias. Tania, Hola, soy Tania. Desde secundaria, bueno, sí, creo que, bueno, toda mi vida me ha gustado todo lo que es el arte. No tenía como algo eh, único que me gustara del arte. Y en secundaria fue cuando me enteré de la carrera de animación y pues todo lo que son efectos 3D, animación 2D y 3D, es lo que me agrada mucho y en lo que me gustaría enfocarme. ok, Y sí, por eso elegí la carrera. muchas gracias. Daniel Álvarez, por favor. Sí, me metí en la carrera de animación porque bueno, siempre me ha gustado los cómics, videojuegos, y en un momento pensé que podría llegar a realizar el mío. Y en base a los cómics me gustó bastante y cuando llegó a salir la película de Spider-Man, cuando utilizó esa temática de cómic, que cada frame se pueda pausar y ver como un cuadro de un cómic, me gustó bastante, entonces quiero intentar replicar eso o llegar a hacer algo mucho mejor que eso. Ok, es bastante ambicioso. Digo, la verdad, qué buena película, pero qué padre. Gracias.
Jesús, Patricio. Jesús o Patricio. Como sea. Ok. Bueno, pues a mí, la verdad, yo me metí a la carrera porque, bueno, empecé con todo esto de afición al arte, como esto de la primaria, cuando pues, me compré unos cómics que, vaya, me gustaron, pero lo empecé a implementar como eso de secundaria, ya con todo esto de la animación, que me fui integrando más con todo esto de animación, de que estuvimos viendo un poco Photoshop en computación y todas estas cosas. Y pues de los videojuegos me gustan porque, bueno, creo que pueden llegar a ser un buen medio de comunicación. Ok. Vale, muchas gracias. Daniel Arriola, por favor. Yo soy Daniel Arriola. Me metí a la carrera de creación artística porque me interesan mucho el arte que se crea de los videojuegos, la ingeniería que hay detrás de. Y más que nada también me interesa mucho crear este tipo de nuevos entornos, nuevos mundos, nuevos personajes. Y me interesa todo esto de los videojuegos desde que soy pequeño también. Ok, vale, muchas gracias. Ujú. Y Luis Alejandro, que me aparece 2 veces en esta llamada de Zoom. Ah, sí, porque uno sin, ¿cómo se llama? Sin audio y otro con cámara. Ah, ya. Es por un rayo. A ver, me llamo Luis. Bueno, animaciones así porque siempre veía que una vez que estaba Halo y con las armaduras o veía Dark Souls con, no sé, con los mapas y todos y como que siempre te sorprendías de hacerlo. Y bueno, más que nada por eso, la vez que fue exponente. Ok, vale, pues muchas gracias. Pues me da mucho gusto conocerlos a todos. Espero que tengamos un semestre muy agradable. Te digo la verdad, lo de las clases en línea también es algo un poco nuevo para mí. Entonces vamos a ver cómo funciona. Y pues también les quería preguntar si ustedes alguna vez han tomado psicología, ya sea en la prepa o antes, o si es la primera vez que van a estudiar psicología. Sí, pero solamente conceptos muy básicos en la prepa, sí, bachillerato. ¿Entrenaron una ratita? No. Ok, vale, muchas Yo sí gracias. entrené una ratita Vale, ¿y qué la obligaron a hacer? a morder a la maestra. Vale. Eso suena un poco agresivo. Suena un Espero que poco no. random, pero sí. Pero fue un accidente. Ok, eso suena mejor que entrenar a la rata que muerda a la maestra a propósito, pero Era lo que vale. había un pez Como el también, sticker pero... de Elena de Garfield respeta. Vale. Pues entonces lo vamos a repasar algunos conceptos básicos. Primero vamos a ver como una introducción general a lo que es la psicología y la psicología como ciencia. Vamos a ver las principales teorías que tenemos dentro de la psicología y cómo nos pueden apoyar. Y después vamos a dedicar el resto del semestre básicamente a ver los distintos procesos cognitivos de la persona, que son inteligencia, atención, percepción, sensación, motivación y creatividad. También, si ustedes tienen algún interés por un tema en particular, díganme y voy a ver si puedo como integrarlo en alguna de los módulos. Y en general, pues la idea es, por un lado, que sí tengan un entendimiento general de lo que es la psicología y más que nada que lo puedan aplicar a lo que es su carrera, ¿vale? Entonces, si tuvieran que definir la psicología en este momento con lo que saben o lo que han escuchado, ¿qué dirían que es la psicología? El estudio del comportamiento humano. Vale, esa es una buena definición. ¿Algo más? ¿Qué más podría estudiar la psicología? Las diferentes partes del cerebro y cómo controla el cuerpo. Ok, en efecto, hay una rama de la psicología que estudia el cerebro y cómo funciona y digamos, qué funcionalidad tiene el cerebro. ¿Algo más que podemos decir que estudia la psicología? Vale. En general, podemos definir la psicología como el estudio científico de la conducta humana que va a enfocarse a todos los aspectos que, digamos, de la dimensión, de la condición humana, es decir, el pensamiento, la emoción, la conducta, inclusive algunos aspectos fisiológicos, cómo actuamos nosotros cuando estamos solos, cómo actuamos nosotros cuando somos parte de un grupo y digamos, cómo es que nosotros pensamos, cómo es que entendemos el mundo a nuestro alrededor. En general, se trata de un campo sumamente amplio
que apenas, digamos, se va desarrollando, que va creciendo. Y es algo bastante curioso, pero en los últimos 20 años hemos aprendido más del cerebro humano que en toda la historia humana. Entonces, sabemos que la psicología es una rama que está desarrollándose completamente y de forma muy rápida. Les voy a compartir mi pantalla. Entonces, la definición de psicología con la cual vamos a trabajar es el estudio científico de la mente y de la conducta. No podemos decir que es solamente de la conducta porque pues también nos interesan los procesos internos de la persona y también lo que se puede ver y lo que se puede medir. La psicología tiene diversas ramas que se especializan en campos particulares. Por ejemplo, tenemos lo que es la psicología industrial, que se enfoca en lo que es la selección de personal y cómo hacer que las personas trabajen mejor en las empresas. La psicología del marketing y consumidor, que nos compete bastante porque se refiere a cómo podemos hacer que el consumidor elija nuestro producto o nuestro servicio más allá que el de nuestra competencia. Y cómo es que la persona toma decisiones al momento de comprar algo o elegir algo. Y vamos a ver que, digamos que toda la industria de los videojuegos sí le da bastante duro al marketing, es decir, desde los loot boxes, de los DLCs y todo eso tiene mucho que ver con estos aspectos. Tenemos la neuropsicología, que es lo que mencionaba Tania, que es el estudio del cerebro y cómo podemos encontrar, por ejemplo, dónde en el cerebro está la inteligencia, si es que está localizada en algún área. Tenemos lo que es la psicología clínica, que estudia los trastornos mentales y la salud mental y los tratamientos que se le pueden dar. La psicología forense, que estudia la conducta criminal y por qué las personas pues, cometen actos antisociales. La psicología de educación y desarrollo, que estudia cómo es que nosotros crecemos y nos desarrollamos y cómo es que aprendemos las cosas. Psicología del deporte, que busca entender los procesos de los atletas y cómo podemos hacer que sean que estén más motivados o que hagan, digamos, practiquen mejor su deporte. Tenemos la psicología social, que estudia a la persona como parte del grupo y parte de la comunidad. La psicología experimental, que busca realizar estudios para comprobar, digamos, ciertas teorías o ver que no son ciertas. Y por fin tenemos la rama que es la psicología aplicada a los juegos. La psicología aplicada a los juegos es, digamos, una rama bastante joven. Hasta hace poco, los juegos no se consideraban como algo que realmente merecía atención o el estudio científico. No sé si a ustedes les ha tocado con su elección de carrera ver como un poquito esta actitud hacia los juegos, como algo un poco, no sé, superficial, algo infantil o algo como algo como no tan importante a nivel social. Digo, no creo que ninguno de ustedes esté aquí por presión de sus padres, que les dijeron que no podían ser doctores, sino que tenían que estudiar videojuegos y poner en alto el nombre de la familia. Pero la realidad es que todavía tenemos como un poco esta actitud de que los juegos son algo menos o que son menos importantes que otras ramas. Y es que se subestiman mucho, ¿no, profe? Sí. La verdad es que también tienen mucho que aportar y también uno como ser humano puede pulir ciertas habilidades, ¿no? En efecto. Con videojuegos. Podemos decir que el juego en sí es una de las actividades básicas del ser humano, que empezamos a practicar desde que somos muy pequeños y que se mantiene con nosotros durante toda la vida. Aunque sí es cierto que la sociedad moderna le da menos valor o menos peso tanto a los videojuegos como a los juegos en general. Podemos pensar en que la psicología aplicada a los juegos es una disciplina emergente, es decir, no vamos a encontrar tantas publicaciones sobre los videojuegos y la gran parte de las que existe se enfoca a un solo tema, que es uno de los temas más controversiales de los videojuegos. ¿Cuál creen que sea? ¿Qué es lo que más estudia los videojuegos en la psicología? ¿La adicción? La adicción es uno, pero la mayor cantidad de estudios ha hecho algo un poquito más específico. ¿El comportamiento que pueden dar, digamos? Ajá, pero un aspecto muy específico del comportamiento. ¿Cuál es el problema que gran parte de las personas tienen con los shooters? O sea, agresivos. Que matan. Ajá, la agresión. Sí, los videojuegos agresivos, ¿no? Sí, si los videojuegos generan conductas agresivas. Ese ha sido uno de los temas más estudiados hasta el momento. Y en general podemos decir que, no generan agresión, pero es un poco más complicado que eso, ¿no? Vamos a regresar a este tema
en unas cuantas clases, pero esto ha sido como lo que más se ha estudiado los videojuegos. Hoy ya se ha visto mucho más, es decir, cómo podemos utilizar los videojuegos para promover conductas positivas, por qué la gente juega videojuegos y se siente motivada a hacerlo. Inclusive si, por ejemplo, para cambiar una conducta como fumar o hacer ejercicio, esto es algo muy difícil. Pero nadie los tiene que obligar a sentarse y decir, oh, sí, tengo que jugar hoy 2 horas de League of Legends, ¿no? Sino es algo que nosotros hacemos por gusto. Y los videojuegos son algo que realmente es una actividad que nos motiva mucho. Es decir, es muy fácil quedarnos jugando por horas y horas. Y eso es algo que es bastante único de los videojuegos. O sea, es una de las actividades que más nos motivan a realizar. Antes de pasar a lo siguiente, voy a poner esto en pausa. Me gustaría hacerles una serie de preguntas y que me contesten si creen que es psicología o no es psicología, lo que yo les estoy ofreciendo. ¿Es el estudio de la astrología y los horóscopos psicología? No. No. Vale, todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. ¿Es el estudio de los trastornos mentales psicología? Sí. Sí. Vale. ¿Es el uso del método científico parte de la psicología? Sí. 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 Vale. ¿Es la señorita Laura y su show parte de la psicología? Sí. Sí. No como tal, pero sí la emplea la señora. A ver, justifiquen por qué. Ni idea. Porque ella, en cierto modo, analiza cómo actúan las personas. ¿No sería Yo más digo como- que más bien las manipula, ¿no? Manipula a su Sí, audiencia ajá. para o sea, los que están lo que hace en... su show como tal es manipular a la gente para... Para los que están en Pues el bueno, estrado, para por que- así decir. Sí, para que le hagan más caso. Vale, ¿tú decías algo, Tania, Ujú. también? ¿Qué querías decir? Que no te escuché. No, que no sería más bien como convencer al público de lo Ujú. que sucede es real, en vez Ok. de a la gente. Ok, podemos decir que sí aplica la psicología, pero más que nada para manipular al público, ¿sí? No tanto como para darle terapia a la gente, ¿no? Ujú. Es lo que se llama psicología pop, que es como una versión de la psicología un poco más simplificada, No. que pues realmente no tiene tanta validez, ¿no? Pero generalmente hace un buen show. O sea, es algo que mucha gente le disfruta de ver. Porque nos gusta el drama. Entonces, la señorita Laura es un poquito de psicología, ¿no? ¿Es el estudio de las ilusiones ópticas psicología? Sí. Sí. Vale. ¿Es el estudio de los asesinos seriales psicología? También. Sí. Sí. Vale. ¿Y por qué la gente le gusta chismear psicología? Sí. ¿Y por qué la gente se vuelve terrorista psicología? También. Vale. Sí. La presión social de por qué la Sí. gente toma drogas cuando se las ofrecen. Ujú. Todo es psicología. ¿Todo es psicología? Casi todo, excepto la astrología. Pues Sí, lo que todo tenga bien. un humano y una situación, ¿no? Eso Bueno, ya es psicología. también sería el caso interesante. Sería psicología estudiar el comportamiento que tienen las personas hacia las ideologías de la astrología y de la astronomía. Por ejemplo, eso sí podría ser un ejemplo de la psicología, pero la astrología, así como el estudio de los ángeles así y no. tales, podemos decir que no forma parte del campo, ¿no? ¿Son los psíquicos parte de la psicología? ¿Psíquicos? Sí, porque hacen ilusiones a la mente, ¿no? Bueno, Sí, no, sí, exactamente. Juega Te con... engañan en sí. ok, podemos decir que los psíquicos aplican la psicología, pero en sí no son como representantes de esto, ¿no? Ajá. Sí, hacen lo que se llama el cold reading, donde pues más o menos te ven y intentan adivinar según tus respuestas corporales qué es lo que te está pasando, ¿no? Dicen, bueno, si eres, no sé, un hombre entre tanta y tanta edad, probablemente llegas por problemas con trabajo y además tienes problemas con alguien cuyo nombre empieza con la letra A, B, C, D, E, y así hasta que le des una respuesta, ¿no? Ujú. Y realmente hay personas que son muy buenas haciendo esto y muchos que lo hacen no pretenden ser psíquicos y es bastante entretenido de ver. Ahora, es la psicología el estudio de cómo gastamos nuestro dinero y por qué lo Ujú. gastamos en DLCs. Sí, también.
Es el estudio, es la psicología el estudio de cómo podemos ayudar a soldados que regresan de la guerra. Sí. Sí. Ok. Es la psicología el estudio de los medicamentos para trastornos. Sí. Parte podemos decir que eso es más psiquiatría, ¿no? Que esa es una diferencia esencial, que es la psiquiatría es medicina y la psicología no es medicina. Pero vale, entonces ya podemos ver, por un lado, todas las cosas que la psicología puede estudiar y también podemos ver algunos aspectos donde se puede confundir con como cosas pseudocientíficas. Y también ya empezamos a ver todas estas herramientas para el mal, de cómo puede ser utilizada para manipular a los consumidores o manipular a nuestro público, ¿no? Que es algo que también vamos a ver muchas veces en la industria de los videojuegos, con cosas como, bueno, o sea, ¿por qué este juego no me deja jugar más de media hora al día, no? O ¿por qué este juego insiste en que yo tengo que pagar para poder subir de nivel y cosas así? También tiene mucho que ver con cómo vamos a motivar a nuestro público. Ahora, sí, podemos decir que la psicología es algo sumamente amplio y es algo que nos compete a todos, porque pues todos somos personas, todos tenemos mente, todos interactuamos con otras personas. Entonces, ¿sería justo decir que todos somos expertos en psicología? No. Ok, ¿por qué no? Porque hay gente que se dedica especialmente a eso. Ok, Y eso tiene más conocimientos. Ajá. ¿Qué más? Porque muchos también ignoramos el sentir de los demás o el ser apáticos y pues también no nos importa lo que, como dicen, nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Realmente. Ok. ¿Algo más? ¿Podríamos decir que todos sabemos psicología de forma natural? ¿O por qué necesitamos, digamos, un estudio científico de la conducta y de la mente si todos somos personas? ¿De qué nos sirve? Aprender más de la gente. Sí, adelante. Porque nos diferencia de los animales, ¿no? Los seres humanos, el comportamiento, el ser racionales. Ok. Somos, en cierto sentido, más racionales que los animales, pero van a ver que uno de los temas de este curso es realmente no somos tan racionales como creemos. Sí. Ok, ¿algo más? ¿Por qué más por qué más necesitamos, digamos, un estudio científico de la conducta? Para entender a los humanos. Ok, para entender a los humanos. A nuestro público. Ok, para entender a los humanos en general, a nuestro público, y no solo quedarnos con nuestra propia visión del mundo, ¿no? Por ejemplo. Hoy vamos a empezar este curso hablando de algo que son las limitaciones cognitivas, que son aquellas barreras que todos nosotros tenemos a poder reconocer el mundo como es y poder vernos a nosotros mismos de una forma más racional y correcta. Antes de empezar a hablar sobre el tema, me gustaría hacerles una pregunta. Si ustedes están en una habitación y empieza a temblar, ¿qué es lo que hacen ustedes en ese momento? ¿Qué es la cosa más racional que pueden hacer? Guardar la calma. Salir. ¿No? Salir, sí. Ok. Vale, entonces lo más racional en ese caso sería salir. Vamos a como ponerle un pin a esa respuesta y vamos a regresar a eso en unos pocos minutos. Ahora, podemos decir que nosotros tenemos una cierta idea de cómo somos, es decir, como seres humanos, que somos personas racionales, que tomamos decisiones basadas en la evidencia que tenemos enfrente a nosotros, que somos independientes en nuestro pensamiento y en nuestro actuar. Sin embargo, la realidad es que muchas veces nosotros sobreestimamos nuestra capacidad de ser independiente y de pensar de forma racional. Todos tenemos ciertas limitaciones que se generan como, digamos, como producto de la forma en la cual está organizado y configurado nuestro cerebro. Entonces, por aquí voy a hacer esta imagen más grande y quisiera preguntarles qué es lo que ven en la imagen. No es un test de Rorschach, no se preocupen, no los estoy evaluando psicológicamente. Pero, ¿qué pueden ver en esta imagen? Una rana. Pues sí, una rana. Ahí se ve una ranita porque esa donde se hace es el ojito. Ok. Pues un muro, ¿no? Como con un acabado de madera. Es madera, ¿no? Ajá. Es madera. Sí. Ok, sí, es un acabado de madera, pero si nadie ha visto Star Wars de aquí, voy a estar muy decepcionada. Sí, es Jabba the Hutt, yo sí lo vi.
Lo viste ¿Visto después. qué? Java the Hot. Sí, es Java the Hot. Por eso dije que parecía una Tiene un ranita. ojito cerrado y otro abierto. La ranita. Bueno, no sé si podríamos decir que Java the Hot es una ranita, pero bueno, sí, por ahí va, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen podemos ver lo que es Java the Hut, aunque probablemente las personas que hicieron esta pared no lo tenían en mente, pero somos capaces de encontrar este patrón en la imagen. Esto se asocia a una característica de nuestro cerebro, que es la búsqueda de patrones. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, caras en las nubes en el cielo, o si pueden ver, por ejemplo, bueno, es que este coche está feliz y este coche está triste por cómo están organizados digamos, los faros. O lo mismo pasa, por ejemplo, con muchos otros objetos cotidianos, desde la llave de la regadera, y así podemos verle más que nada rostros. O podemos ver imágenes religiosas en una tostada también, ¿por qué no? No sé si esto es, digamos, un aspecto importante de nuestra mente, que es que nosotros tendemos a ver imágenes y patrones donde no hay ninguno. Eso nos ha permitido lograr muchas cosas como especie, ¿no? Dado, por ejemplo, tenemos vacunas porque una persona se dio cuenta del patrón de que las mujeres que trabajaban con vacas y se contagiaban de ellas, de una, digamos, viruela menos peligrosa, después no tenían tantos problemas si les daba la viruela humana o inclusive eran inmunes a ellas, ¿no? Eso fue darse cuenta de un patrón. Sin embargo, si nos vamos a todas las teorías de la conspiración, podemos decir que también se basan mucho en la idea de que estamos viendo patrones donde no hay ninguno. ¿Qué? Porque para nosotros es realmente muy difícil aceptar que las cosas pueden pasar al azar. Y decimos, bueno, es que no pudo pasar el coronavirus nada más porque sí surgió el coronavirus, ¿no? Tuvieron que ser los masones y los Illuminati, porque alguien tiene que estar haciéndolo de forma Atrasillo. No sé, ¿se les ocurre algún otro ejemplo de dónde podemos buscar y encontrar patrones? En las ramas de los árboles. En las hojas más que nada. Sí, podemos encontrar patrones ahí. ¿Dónde más? En las pliegues de la pared. ¿También pasa en la oscuridad? Puede ser. No sé En si las les... rocas. Sí. Los mosaicos del baño. También. No sé si les ha tocado alguna vez ver una película de terror y de repente ver que la ropa acomodada sobre la silla como que toma un tono siniestro. Sí. Sí, que es lo mismo, ¿no? Cuando ves un montón de ropa en tu silla y despiertas y es un demonio. También. Podemos pensar también en las supersticiones. No sé si se hayan encontrado con eso, es decir, de si me pongo mi chamarra de la suerte, hoy me va a ir bien. No sé si han visto conductas así. Sí. ¿Algún ejemplo? Llevo de la suerte. Moletitos de AMLO contra el coronavirus. No. Vale. ¿Algo más? Detente y... ¿Qué era el otro? Pues las cruces, ¿no? Y todo eso. ¿Las qué, perdón? O sea, puede ser que sí sea verdad, pero las cruces de la religión, todo eso. Es Podría como una ser. suerte de... Podría ser una búsqueda de patrones, ¿cierto? En general podemos decir, bueno, si yo me doy cuenta que cada vez que salgo sin mi paraguas llueve, o sea, yo estoy encontrando un patrón donde probablemente no haya ninguno. Entonces, esto es uno de los, digamos, de las limitaciones cognitivas que todos tenemos, que tenemos a encontrar patrones y nos cuesta mucho aceptar que algo pasa al azar. El siguiente que tenemos es algo que se llama el efecto Dunning-Kruger, que básicamente nos ayuda a entender muchas cosas sobre por qué el mundo es como es. Y básicamente lo que describe el efecto Dunning-Kruger es que la gente que es incompetente es demasiado incompetente como para darse cuenta de su propia incompetencia. Yo no sé a ustedes que son artistas o que son diseñadores, no sé si les ha tocado alguna vez que les pidan algún dibujo, pero no les quieran pagar por un dibujo, un diseño, porque dicen, bueno, es que es solo un dibujito, ¿no? O sea, como que, ¿por qué te tengo que pagar? Bueno, te doy 20 pesos. Hijos de su recoñ. Con respeto, por favor. Perdón, disculpe. Respeta. Pues, sí. No sé, a mí nunca me ha pasado algo así, pero sí como cosas que suben en el trabajo y le pones al dibujo, pues cosas parecidas. Sí. Más que nada. Sí, Sí, yo también he escuchado que dicen que, jajajaja, ¿cómo vas a vivir de los dibujitos y de caricaturas? Pero bueno. Disney.
Comisiones. Comisiones. Exacto. Yo lo que he escuchado es que luego después personas hacen comisiones, pero la gente, o sea, por así decirlo, toma como paga, o sea, toma como que ellos pagan con exposiciones, o sea, que ellos los exponen, los comparten en grupos de Facebook, cosas así, en vez de darles dinero real como tal. Sí, en efecto. ¿Y por qué pasa esto? Porque muchas veces las personas asumen que, bueno, el dibujo ha de ser algo muy, muy fácil, ¿no? O algo muy divertido, entonces no te voy a pagar por algo que tú disfrutaste hacer, ¿no? Lo mismo podemos ver, ustedes juegan juegos multiplayer en League of Legends. No. Sí, Bueno, Pero sí otro. bueno, Pero sí otros. Rainbow, Overwatch, no sé cuáles jueguen, pero si se han metido a juegos multiplayer alguna vez, probablemente les ha tocado alguna persona que esté culpando constantemente al equipo de que van perdiendo, aunque queda claro que la persona es la que carece de habilidad, ¿no? Ajá, hay gente muy reprimida que juega Un del amigo mío. ramo y te echan la culpa. Podemos decir que puede ser un efecto donde la persona, o sea, realmente juega mal, pero juega mal a Ujú. un nivel donde no sabe reconocer que ella es la que lo está haciendo mal y no puede, digamos, darse cuenta de que es problema de ellos, ¿no? Lo Él cree mismo, que está bien, ¿no? Como ya, dice aquí la diapositiva. ya cree que está bien, exacto. Lo mismo podemos ver, por ejemplo, con personas, no sé, antivacunas o tierraplanistas, que no Sí. saben suficiente sobre física o sobre medicina para darse cuenta por qué están mal, ¿no? Es decir, su propia incompetencia los bloquea de entender por qué es que están mal. Y generalmente lo triste es que esa gente, cuando está afectada por el Dunning-Kruger, que acuérdense que todos somos susceptibles a eso en algún sentido, cuando estamos bajo estos efectos tendemos a actuar y a hablar con mucha confianza. Es decir, pues yo no sé nada, si yo nunca he tenido un negocio, pero déjame te explico cómo puedes hacer que el tuyo funcione excelente. Así de, yo tengo los mejores consejos para ti, aunque yo nunca lo he hecho. ¿Por qué? Porque yo no tengo suficiente conocimiento para reconocer que yo estoy mal. El fenómeno Dunning-Kruger tiene por el otro lado, digamos, el lado opuesto de la moneda, el hecho de que mientras nosotros nos vamos volviendo más y más competentes en algo, empezamos también a reconocer que nosotros tenemos muchas limitantes. Es decir, mientras más yo sé, no sé, de psicología, más reconozco todo lo que yo no sé sobre el comportamiento humano. Mientras más yo sé de arte, más yo reconozco todo lo que yo no sé hacer y toda la gran variedad que existe. Eso genera en las personas competentes el efecto opuesto, es decir, yo no me siento con la confianza de hablar con mucha certeza, porque yo soy muy consciente de todo lo que yo en este momento no sé. Entonces, digamos que la certeza con la cual las personas declaran que la Tierra es plana, pues esa certeza le hace falta a muchas personas competentes para decir pues las cosas que ellos saben que es verdad, ¿no? O para afirmar su propia habilidad. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez cuando se sienten como que, bueno, o sea, tal vez yo sí sé, pero es que es una situación complicada, no la podría explicar tan fácilmente. Entonces, si vemos, por ejemplo, a las personas que hacen divulgación científica, vamos a ver que muchas veces tienden a ser mucho más cuidadosos con las palabras que utilizan. Es decir, no dicen, es que las vacunas causan el autismo, ¿no? Bueno, porque no es cierto, pero también generalmente dicen, bueno, es que no sabemos en este punto cuál es el mecanismo exacto de lo que está pasando. Eso obviamente no suena, digamos, con tanta confianza y tan convincente. El efecto de Dunning-Kruger es un fenómeno pues, muy común y lo podemos ver en todos los ámbitos de la vida cuando la persona no conoce lo suficiente de algo como para emitir un juicio, pero lo emite de todas formas, asumiendo que sabe hacer las cosas bien. Sí, soy. Todos somos. Este es el problema de las limitaciones cognitivas. Todos somos en algún punto de nuestras vidas. Tenemos lo que es el hindsight bias o el sesgo de retrospectiva, el prejuicio de retrospectiva, que se refiere a que es mucho más fácil predecir las cosas una vez que hayan pasado. Y generalmente nosotros, digamos, editamos un poco nuestra memoria de forma no consciente para asumir que nosotros ya siempre habíamos visto que eso iba a pasar. Sí, podemos decir, bueno, o bien, podemos decir, por ejemplo, si le preguntamos a una persona antes de las elecciones pasadas de Estados Unidos, ¿quién cree que va a ganar? Y te puede decir, bueno, Hillary Clinton, obviamente, no queda duda de que ella es la que va a ganar. Y después de las elecciones te puede decir sin ningún problema de que esa persona siempre estaba convencida de que el que iba a ganar es Trump, ¿no? Si os ha pasado alguna vez cuando resuelven un acertijo o algún problema, cuando tienen la respuesta se ve extremadamente obvia. Es decir, una vez que tú sabes lo que va a pasar,
se siente como que tú lo hubieras predicho desde el principio. ¿Por qué? Porque obviamente ya sabes lo que va a pasar. Tenemos lo que es el siguiente sesgo, que es el confirmation bias, que es lo que hace que sea muy difícil, si no es que imposible, hacer que la gente cambie de opinión. El sesgo de confirmación es que cuando yo veo información que confirma lo que yo ya creo o lo que yo ya había pensado o mi propia opinión, yo voy a ver esa información y voy a decir, bueno, ves, aquí dice que lo que yo pensaba era cierto. Pero por el otro lado, si yo veo información que es contraria a lo que yo ya pensaba, soy mucho más propensa a ignorarla o a devaluarla o a simplemente no verla. Es decir, yo tiendo a buscar la información que confirma la opinión que yo ya tengo. No sé si lo hayan visto en alguna situación o si tienen algún ejemplo de esto, del confirmation bias. Es como poner 2 más 2 en la calculadora. O sea, No. ¿no entendí? Es más No bien tanto. como Ya, los ya sabes que es antivacunas, ¿no? 4, ya sabes que es 4. O sea, sabes que es 2 más 2, pero nada más por asegurarte, lo pones en la calculadora. Ajá. Por cualquier cosa. Ok, más o menos, pero Yo alguien creo más. que más que el confirmation bias, es más cuando tu pareja piensa que la estás engañando en otra relación y cuando ve un mensaje que llega a tu teléfono de una persona que ella tenía sospechas, es cuando confirma que lo que pensaba está correcto, ¿no? Ajá. Vale, eso es un ejemplo. ¿Te vas a decir algo, Oscar? Que ha de ser como los antivacunas, que solamente encuentran la información que ellos quieren, pero ignoran la información que es como Que confirmada. viene de, ajá, exacto. Que Vale, viene de exacto. fuentes confiables. En efecto. No sé si han visto alguna vez el video de si Google fuera una persona, porque justo ¿Sí qué? tiene, Creo que sí. si Google fuera una persona, que es como que Google está representado con un señor detrás de un escritorio y Sí. le vienen personas a buscarlo y una de las personas dice, bueno, las vacunas causan autismo, ¿no? Y le da así un bonche de papeles que dice, estos dicen que no, y saca un papelito y dice, dice que sí, ¿no? Entonces la persona agarra el papelito y dice, lo sabía. Y ese es el ejemplo perfecto del confirmation bias. Y lo podemos ver siempre, es decir, en las guerras de consola, si yo digo, bueno, es que el Xbox claramente es superior, en el momento en el que salga una noticia que confirme eso, voy a decir, sí, ven, yo siempre lo he dicho, ¿no? Por el otro lado, si viene información de que, no sé, que hackearon la consola o lo que sea, voy a decir, bueno, a todo el mundo le pasa, ¿no? No implica que sea algo malo, no simplemente lo voy a ignorar. Después tenemos lo que son los prejuicios personales, conscientes e inconscientes, es decir, las ideas que yo tengo sobre ciertos grupos de personas o ciertas, digamos, situaciones. Tener un prejuicio consciente implica que yo digo, bueno, es que todos los mexicanos andan en burro. Y yo lo digo abiertamente, y yo sé que yo creo que todos los mexicanos andan en burro, porque en todas las películas que yo he visto de México pasa así, ¿no? Por el otro lado, un prejuicio inconsciente es cuando yo tengo la idea interna de que México es un país, pues, un poco naranja y sepia, y también que todos los que viven ahí son narcos, pero tal vez sea una idea que yo no diga conscientemente, ¿no? Yo podría decir, bueno, obviamente todos los países son iguales, no hay ningún problema, pero al momento en el que yo tenga varios aplicantes enfrente de mí y uno de ellos sea mexicano, yo voy a decir, no sé si esta persona, si su tono sepia vaya con mi empresa, no sé, como que se ve menos profesional. Y yo le dé el trabajo a alguien más, tal vez yo sin darme cuenta que lo estoy haciendo por un prejuicio. Algo importante es que todos vamos a tener cierto nivel de prejuicio porque vivimos en una sociedad que nos lo maneja y que vamos a estar expuestos a estos a través de los medios que consumimos y a través de la cultura que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, desde la idea, bueno, es que las mujeres son más emocionales que los hombres. No sé si les ha tocado escuchar eso o ver eso representado en algún medio. Sí. Ok, o por ejemplo que, no sé, un hombre que llora es más débil que un hombre que se aguanta y es rudo. Sí. Como la canción. El muchacho de los ojos tristes. Ah, sí. Ok, vale. No sé, ¿qué otros prejuicios ustedes han visto o que han reconocido? Por ejemplo, en semestres anteriores muchas chicas me decían que en las escuelas había muchos problemas
con las matemáticas porque había todavía muchos profesores que decían que las niñas no podían entrarle a las matemáticas, ¿no? ¿En serio? Chale. Sorprendentemente común. Vale, no sé, Sí, son ustedes... hasta las mejores. Pues, De hecho. luego dice que Sí. la gente de otro color o de otras razas son menos inteligentes que los de otra raza, como los llaman, que no es así. Ok. Pero sí he visto eso en estudios, según confirmados. Pero... Ok. Vale, cuando veamos el tema de inteligencia vamos a hablar un poco más a fondo de eso, pero pues sí, no se confirma, digamos, en la práctica que haya razas que sean más inteligentes. Y lo mismo pasa, por ejemplo, entre los distintos géneros. ¿Vale? ¿Algún otro ejemplo de, de prejuicio que hayan visto, consciente e inconsciente? Los scouts venden galletas. ¿Cómo? Como lo de ingenieros y licenciados. Hay Podría como ser. prejuicios, ¿no? Entre los dos. Sí. Cuando llegas a un nuevo trabajo y crees que tu jefe, como todos los jefes, son estrictos y mala onda, pero al final te encuentras con un jefe chido y buena onda. Ojalá. Vale, podría ser un ejemplo más positivo, ¿no? Yo decía el de los scouts que venden galletas. Ok. No vendemos galletas. Es que los scouts venden galletitas, ¿no, carnal? No, vendemos Y chocolates. tienen estas cintas que se ponen pines aquí, que son medallas, por así decirlo. Ok. Sí. Digo, no sé si en México los scouts venden galletas, no me ha tocado. No, no Pero es vendemos nuestra- galletas. Todavía vendimos, la última vez vendimos chocolates, pero no vendemos galletas. Vale. Ojalá te sepa galletas, no. Vale, podemos encontrar Mochilas con banderas. un montón de prejuicios, inclusive como cosas más raras o sobre características más comunes, por ejemplo, que la gente tatuada es como más es más mala, ¿no? O sea, que es como probablemente criminal, ¿no? Que es un estereotipo que ha ido cambiando mucho en los últimos meses, pero sí, o por ejemplo, si te ves de cierta forma, pues es más probable que seas así un vago, ¿no? O sea, si eres hombre y tienes pelo largo, eres un vago. Y más si traes una playera negra y con imágenes de alguna banda de metal, ¿no? ¿Y si es de América? Si es América, no. Si es América, todo está perfecto. El sponsor. Un estudio bastante conocido, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí se ha replicado varias veces, ha sido uno donde se envían currículums con nombres, digamos, o sea, el mismo currículum con las mismas digamos, con las mismas experiencia, con la misma práctica y todo. Y se ha visto que, por ejemplo, currículums que se mandan bajo el nombre de John Smith reciben más respuestas que Jane Smith, ¿no? Aún hoy en día. O lo mismo pasa, por ejemplo, si se manda un currículum bajo el nombre de Jane Smith, que si se manda un currículum con un nombre que es más típicamente afroamericano, como, no sé, por ejemplo, la Kisha, ¿no? O la Toya. Reciben hasta un 50% más de respuestas los currículums que se cree que tienen como un nombre más neutro, ¿no? Otro estudio que ilustra bastante bien esto es el caso de una orquesta que por ahí de los 60 decidió que quería mejorar un poco sus prácticas de contratación, porque aunque todos los involucrados decían que querían ver más mujeres en la orquesta, pues nada más no pasaba, ¿no? Decían, bueno, es que los mejores candidatos que nos han llegado han sido hombres. Lo primero que se implementó fue que las personas se realizaban su audición a ciegas. Es decir, las personas se ponían tras un biombo y tocaban ahí y pues ya el jurado los escuchaba por afuera. Y eso ayudó a subir un poco, como igualar un poco el nivel de hombres y mujeres en la orquesta. Pero todavía, digamos, había como una preferencia por los hombres, aunque al parecer ya se había quitado como ese factor. Lo que se vio es que lo que delataba a las mujeres era el sonido de los tacones cuando se acercaban al biombo y se sentaban. Y aunque probablemente las personas que estaban a cargo de la selección no se daban cuenta de que pues, estaban procesando esa información, aún así tendían a favorecer más a los candidatos que percibían como hombres. Cuando se quitó, digamos, ese factor, ya era más que nada 50-50 en la contratación de candidatos. Esto ilustra muy bien, me parece, la idea de que muchas veces nuestra percepción es afectada por los prejuicios inconscientes, los cuales nosotros ni siquiera podemos saber que tenemos, pero que generalmente seguimos
teniendo por la misma sociedad en la que vivimos. Y ya sea si vemos un scout y nos pasamos al otro lado de la calle, porque no va a ser que me venda galletas, porque yo estoy a dieta y no quiero galletas. O ya sea si decimos, bueno, es que esta persona está como medio tatuada, no sé, como que siento que no es profesional, pero no sé por qué. Pues todos son factores que tenemos que tener en cuenta. Otro punto importante es la idea de que nosotros, una limitación cognitiva que todos vamos a tener es que nos sentimos mucho más persuadidos por anécdotas o por historias que por los datos duros. Si volvemos al ejemplo de los antivacunas, ese único papelito donde dice que sí, puede ser el que cause más impresión y que haga a la persona dudar sobre la efectividad de las vacunas. ¿Sí? Pues, Patricio, ¿quieres decir algo? Ok. Sobre la efectividad de las vacunas, porque cuenta con, o sea, le hace sentir empatía por la familia donde al niño le dio autismo después de las vacunas. Y es más, suena como algo mucho más convincente que las estadísticas que dicen, no, pues en la mayor parte de los casos no pasa nada después de la vacuna y así. En ese sentido, es mucho más fácil persuadir a una persona de que a través de una narrativa, una historia o una anécdota de que le pasó al primo de un amigo de un amigo. No sé si les ha pasado a ustedes alguna vez o lo han visto con otras personas, donde pese a evidencia de lo contrario, la persona sigue creyendo en algo en particular porque simplemente está asociado con una historia muy memorable. Sí. ¿Un ejemplo? Pues cuando, no sé, se enteran de que iba a tanta velocidad y se mató. Entonces, pues ya es así como de que, no sé si es un caso de padres, los que están contando la anécdota, pues le dicen a su hijo que tiene su coche, no manejes tan rápido, porque el vecino que iba en su Charger, en su Camaro, se mató a tanta velocidad. Entonces, pues, como que les pega más a ver ese tipo de la persona que vivía al lado de ellos que se mató, a todas las estadísticas que nos dicen que miles de personas mueren a diario, ¿no? Por eso, gotta go fast, exacto. Vale, muchas gracias. ¿Algún otro ejemplo? ¿Contienen las como experiencias paranormales? También. Como, no vayas por ese pasillo porque a mi tía se le apareció una mujer de blanco, cosas así. Por ejemplo. O inclusive la posibilidad de que tú escuches como una historia de, es que ahí se me apareció, no sé, una cosa rara, o sea, probablemente te va a afectar después tu percepción de ese lugar, ¿no? De esa experiencia. Ahorita que dijeron eso, ¿hay alguna leyenda en la escuela? ¿En serio? No, pregunto, por eso. ¿Haz pregunta? Bueno, yo todavía no me he enterado, pero no sé, tal vez nos vaya a salir el fantasma del Zoom. Que cuentan la leyenda que un estudiante no se conectó a tiempo a su clase y con tanta prisa iba que se electrocutó con su computadora. Desde entonces se nos aparece por el Zoom como un integrante fantasma. Como el que está atrás de la cámara de Elena. Ajá. Se vio una sombra que pasó de ahí. Sí, pero vale. Por ejemplo, también, o sea, si hablamos, no sé, de las historias de terror y cosas así, o sea, vamos a encontrar que la mayor parte de las escuelas tiene como su leyendita. Sí, la mía tenía que había una niña con una pelota roja. Ok. O sea, ¿pero ahí en América o en otra escuela? En otra. Ah. Sí, no, por eso estoy preguntando la de América, a ver si hay alguna. Ah, ya. Entonces, podemos decir que también, o sea, nos sentimos atraídos a las historias que nos hacen, que son memorables, ¿no? Aunque probablemente sabemos que no son ciertas, pero o sea, es algo que es mucho más fácil para nosotros de recordar y de sentirnos convencidos. Yo vamos a hablar mucho de construcción de narrativas también aquí. Entonces, hola Luis, me da gusto ver tu cara. Y el otro Luis. Ya. Ya somos los 13. Vale. Entonces, por ejemplo, todo eso, vamos a hablar de cómo es muy importante para nosotros como personas poder organizar nuestro mundo a través de narrativas. Vale. Y tenemos lo que son las heurísticas, que
son las estrategias que nuestro cerebro utiliza para ahorrar tiempo y energía. Porque una realidad también, que va a ser como también un motivo recurrente de esta materia, es que nuestro cerebro es sumamente flojo y no le gusta hacer esfuerzo de más. Nuestro cerebro prefiere los hábitos que ya están bien establecidos. Nuestro cerebro prefiere tomar decisiones por medio de, digamos, de estrategias que le han funcionado antes. Es decir, cada vez que yo voy al súper, yo no tomo la decisión, digamos, la mejor decisión de compra. Si yo estoy en el stand de los chocolates, probablemente voy a agarrar aquel que me guste o aquel que tenga el empaque más llamativo. No voy a ponerme a ver todos los que están ahí, a ver, bueno, este tiene más calorías, sí, pero este tiene menos azúcar, pero en este está la etiqueta de la Secretaría de la Salud y en este no. O sea, yo no estoy en cada momento de mi vida evaluando todas mis opciones con el mismo cuidado. Por ejemplo, probablemente cuando ustedes eligieron su carrera, fue una decisión que sí consideraron un poco más. Es decir, tal vez vieron varias escuelas, tal vez pensaron en varias opciones, pero, o sea, si van, no sé, a la tienda por un refresco, probablemente agarren uno que ya habían comprado antes o que sea más sencillo, o que se vea bonito o que vieron el comercial el otro día. Esas son las heurísticas. La heurística es como, digamos, en cierta forma el sentido común o la forma de tomar decisiones que nos lleva a una conclusión sin tener que pasar por todo un proceso largo y aburrido de considerar datos. En ese sentido, las heurísticas también pueden muchas veces llevarnos a una buena decisión, es decir, ok, si yo agarro algo que es familiar para mí o algo que se ve novedoso, cuando vaya al súper, probablemente no tenga mayor impacto en mi vida. Pero si a mí, por ejemplo, yo necesito volar a otro país, pero lo último que escuché del avión fue sobre un accidente y eso me hace sentir ansiosa, posiblemente ahí sí cambie mi forma de tomar las decisiones. En ese sentido, las heurísticas pueden también llevarnos por un mal camino o hacer que sea más fácil tomar una decisión basándonos en algún estereotipo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el prejuicio de que la gente con tatuajes es como menos confiable, a la hora de elegir aplicantes yo puedo decir, bueno, este no, este ok, voy a tomar a la persona que no tenga ningún tatuaje. Ahora, antes de continuar, quisiera hacerles otra pregunta. Si se acordarán, hace rato les pregunté qué iban a hacer, qué sería lo racional que tendrían que hacer en el caso de que tiemble. Oh, gato. Sí, es mi gato, me está atacando. No, está bien. Por ahí anda el mío, pero no sé, creo que hoy está dormido, pero algún día lo van a ver, porque le gusta mucho salir en la cámara. Pero bueno, la pregunta que les quería hacer es, en su opinión, ¿cuál de estas líneas, ahora sí, A, B o C es igual de larga que la línea que está aquí a la izquierda? La C. La C. ¿Todos Sí. podemos estar de acuerdo con que es la C? ¿O alguien tiene Sí. otra opinión? Sí, de acuerdo. Ok. Vale, sé que ya varios están esperando el truco y ahí viene el truco, pero no tiene que ver con el largo de las líneas. Este fue también un experimento que nos puede ayudar a entender por qué necesitamos la psicología como ciencia y por qué nuestras opiniones o conductas muchas veces son influenciadas por nuestro contexto en torno. En este experimento, Solomon Asch les dijo a un grupo de estudiantes que iba a realizarles una prueba de la vista, un estudio de la vista. Y lo único que tenían que hacer era decir cuál de estas líneas era igual a cuál. Algo que es pues bastante sencillo. Digo, no les tomó más de un par de segundos llegar a la respuesta. Y pues los participantes tenían que decir cuál es la línea que ellos pensaban que era igual. En un caso donde la respuesta era bastante obvia. Sin embargo, al momento de realizar esta prueba, los estudiantes estaban en un salón con participantes que parecían pues otros participantes normales, pero en realidad estaban trabajando para el experimentador. Y entonces, lo que la persona escuchaba antes de dar su respuesta era que todos decían la B, la B. Una persona decía B, y la siguiente decía B, y la siguiente decía B, y la siguiente decía B. Entonces, ¿qué creen que pasaba cuando le llegaba el turno a la persona que sí era participante del estudio? Decía B. Decía B.
En efecto, es correcto. La mayor parte de los participantes en este caso decía que era la B, porque repetía la misma respuesta que había escuchado que los otros daban. ¿Se veían influenciados? Por miedo a estar equivocado. Sí, la presión social. En efecto, es la presión social, la conformidad, porque para la persona era en cierto sentido obvio que la respuesta no era B. Sin embargo, el saber que una respuesta es correcta, a decir esa respuesta correcta, en un entorno donde todos los demás están diciendo otra cosa, es muy difícil. Sí. No sé si alguna vez han estado en la situación donde todos tienen la misma respuesta para el examen, excepto ustedes. ¿Cómo se siente? Horrible. Se siente horrible, ¿no? Es como una incomodidad muy profunda de como que yo no estoy bien, ¿no? O sea, no soy parte del grupo. No llegué a la misma conclusión que los demás. Y es algo muy incómodo. Yo no puedo sentirme cómoda si estoy yendo en contra del grupo. Un porcentaje más bajo de participantes sí lograba decir la respuesta correcta, pero era notorio que pues, se sentían incómodos en la situación en la que estaban. Entonces, es mucho más probable que nosotros nos vayamos por lo que está diciendo el grupo a nuestro alrededor que por lo que nosotros creemos que es correcto, inclusive si en situaciones donde es bastante obvio. Por lo mismo de nuestra naturaleza estamos muy orientados a la conformidad y tendemos muchas veces a irnos, o sea, no nos gusta no ser parte del grupo. Y esto también va a ser algo que vamos a volver a hablar cuando hablemos de las guerras de consola y otras cosas. Jay, ¿cuál de todas las guerras de consola? En general, las guerras de consola en general. Perfecto. Y aunque también puede cubrir, ya sabes, Mac versus PC, América y Chivas y Cruz Azul y todo eso. Oh, rayos. Todo eso tiene las mismas causas. El experimento de Ash nos ayuda a ver que muchas veces nosotros tenemos una idea errónea de lo independientes que somos en nuestro pensamiento y toma de decisiones. Porque la mayor parte de las personas podría estar segura antes de ser parte del experimento que ellos iban a poder dar la respuesta correcta cuando era tan obvio, ¿no? Ahora, a ver, necesito compartirles otra cosa. Un momento. Ahora sí vamos a volver a la pregunta que les hice hace un momento, que es la pregunta sobre lo que ustedes harían si estuviera temblando. La siguiente pregunta, bueno, como seguimiento a la primera es, si ustedes tuvieran razón para pensar que el lugar en el que están se está quemando, ¿qué harían? Igual te sale, ¿no? Entrar en pánico, probablemente. Lo que pasa es que yo siento, es igual que la pregunta anterior del temblor. Creo que todos aquí diríamos así de que, no, sí, yo saldría corriendo o yo llamaría a los bomberos o lo que fuera. Pero siento que a la hora de la verdad todos nos quedaríamos así, ¿ahora qué hago? Se está quemando, Okay. pero no sé qué hacer. Vale, pues vamos a ver qué es lo que pasa cuando una persona pues tiene razón de pensar que se está quemando el lugar donde está. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre estas dos situaciones. ¿Ya ven el...? No, todavía no ven el video, ¿verdad? Ahí está. A ver, ahí sí ven el video, ¿verdad? Sí. Pues vamos a ver qué sucede. Podemos ver que pues esta inocente personita, la que le dijeron que iba a participar en una entrevista, está esperando su turno cuando ve que empieza a entrar humo por la puerta. Ella reacciona de una forma bastante racional, como creo que muchos reaccionaríamos. Pues no hay como un peligro inmediato. Se acerca a checar a ver si sí, en efecto, es humo. Tiene chance de agarrar un poco unas cosas y pues se sale, ¿no? En ese momento. ¿Por qué? Porque siente que su vida está en peligro. Ahora vamos a ver qué pasa cuando una inocente personita está acompañada con los Confederates, que son, digamos, participantes que son, o sea, que son parte del experimento, ¿no? O sea, que están, que tienen instrucciones de actuar de cierta forma. Podemos ver que ella reconoce que está entrando humo a la habitación, pero ella no se levanta a checarlo, sino más bien voltea a ver qué están haciendo las personas de su alrededor. Vale. Ya está esperando que otros digan qué hacer, ¿no?
Y se murió. 5 minutos después, podemos ver cómo ella se empieza a poner más incómoda, pero todavía no se atreve a levantarse, a ir a checar el humo o a decir nada. Pero se ve que está bastante más incómoda. Y todavía más incómoda después de 10 minutos. Y después de 20 ya está bastante desesperada. Pero todavía no se levanta, no hace nada, no se sale. Hasta que por fin la liberan de su sufrimiento y con un gran alivio sale de la habitación. Como estábamos comentando, como estaba diciendo Elena, o sea, podríamos decir que de forma racional, pues lo más lógico es, en este caso, si hay humo, pues hay que salirse, ¿sí? O sea, que los demás se queden a morir, si es que no se están dando cuenta. Pero la realidad es que es muy, muy, muy difícil ser la primera persona en iniciar una acción, o ser el primero del grupo que diga que no, o ser el primero que se salga. Con el temblor, y una amiga me había contado su situación, que fue básicamente una recreación accidental del experimento del cuarto lleno de humo. Ella fue a la UNAM a una clase con un profesor bastante eminente, bastante importante, pero ya viejito. Y en el momento en el que ella estaba ahí con muchas otras personas, empezó a reconocer que estaba temblando, ¿no? Y era bastante obvio porque se empezaron a mover las repisas, las cosas que había encima de ellas, pero el profesor fue el que no se dio cuenta. Y como el profesor no estaba reaccionando y no estaba haciendo nada, la gente como que lo empezó a ver y empezó a ver, al voltear a ver a los demás, pero como nadie se estaba saliendo, todos ellos se quedaron en el cuarto. ¿Por qué? Porque genera mucha incomodidad ir en contra del grupo, genera mucha incomodidad ser el primero en levantarse y decir, oigan, algo está pasando aquí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque empiezas inclusive a dudar de ti mismo y de tu propia percepción, de decir, es que tal vez yo estoy mareado, ¿no? O tal vez fue que no comí suficiente azúcar en la mañana, o fue cualquier otra cosa, ¿no? Pero es realmente muy difícil para nosotros desafiar las expectativas de conducta de las personas a nuestro alrededor. Y lo crean o no, este es uno de los factores que es bastante relevante, este aspecto de la conformidad, para entender los que son los juegos multiplayer. ¿Cómo se comporta la gente en los juegos multiplayer? Como reprimidos. Tóxica. Tóxicos. Vale, no sé, ¿a quiénes de ustedes les ha tocado que los insultaran en los MMOs? Levanten la mano, por favor. ¿Cuántas veces no? Ok. ¿También, Marlitos? Sí. ¿Alguien tenía una pregunta? Yo quiero contar una anécdota. Adelante. De algo que estaba bien feliz jugando a Among Us y me metí no sé cómo me metí a una sala donde hablaban italiano. Pues yo no la entendía porque no sé hablar italiano. Y en español les estaba diciendo como de, oigan, ¿alguien me puede explicar qué onda? Y súper lindos ahí explicándome y todo. Pero habían dos personas que hablaban inglés y preguntaron en inglés, ¿de qué hablan? No entiendo. Y nos empezaron a insultar de la nada, les empezaron a decir como de, ay, ustedes están bien mensos y a insultar a su mamá y un montón de cosas, solo por hablar en inglés. A mí me ha pasado que cuando hablo en español y es un chat en inglés, me dicen como de, oye, ¿eres mexicana? Porque vengo a deportarte. Es como... Okay. Sacado de comedia. Funado. Ajá. Right. Supongo que es porque tienen como más valentía o se sienten protegidos por estar en un juego. No sé. Okay. Pues sí, en Pues, efecto. sí. Los MMOs sacan lo peor de la humanidad. Digo, porque además no es solo que te insulten. Oh, perro, qué bonito perro. Todo de perro. Enseña el perro, por favor. Pero es increíble cómo también, pues a través de un videojuego demuestran su inmundicia humana, ¿no, profesora? Bueno, es que hay gente que luego se pone bien pesada. Yo, por ejemplo, igual que Tania, una mini anécdota, una vez jugando Gears of War en Xbox, un tipo, yo lo estaba mate y mate, o sea, la verdad es que yo le iba ganando por un par de muertos, o sea, tampoco estaba abusando del pobre. Y se enojó y era estadounidense, era gringo. Y ya sabemos cómo son los estadounidenses, ¿no? Que hasta porque ganan se enojan. O sea, no pueden ni ganar porque también se están enojando. Y entonces me estaban mandando mensajes y yo nada más lo único que, como yo también ya tenía experiencias de que me habían reportado y me quitan para días para no jugar en línea y así, pues ya no contesto, ¿verdad? Ya no caigo en esas provocaciones para que ni me reporten ni yo a ellos y se acabó.
Pero el tipo estaba muy pesado mandándome mensajes y que le contestara y que le contestara y que le contestara. Y yo ya cuando le contesté no le dije nada más le dije que yo le Mucho iba a reportar texto. también. Daniel Álvarez. y ya nada más le dije que yo lo iba a reportar, que no iba a ceder ante sus caprichos de bebé. Y hasta me empezó a poner más insultos que el que iba a ser reportado era yo. Y sí, me mandó un buen de reportes y me cancelaban la cuenta nada más por ponerle que yo le iba a reportar a él. O sea, Ok. gente que se pone muy pesada, muy reprimida social, muy tóxica. Te habías puesto mucho texto. F. Mucha libertad de expresión. F. Vale, ahora va la pregunta provocativa. ¿Ustedes han insultado a gente en juegos en línea? De más chicos, sí, cuando tenía como 10 En años. persona, me ponía sí. al tú por tú. No. Yo en persona sí y a varios. Ok, vale. Yo no. Me lo guardo, lo solo- digo y solo apago el amigos. micrófono y me lo digo. De Vale. más chiquitos sí insultaba a las personas también, pero ya después cuando me pasó eso de que me cancelaban mi cuenta y yo también veía las consecuencias que eso me traía, pues ya decidí no hacerlo, ya ni abrir el mensaje, ya, para pronto. Vale. Pues ahora lo digo no para que se sientan mal, pero para ponernos a pensar, o sea, es decir, ¿podemos decir acaso que toda la gente que hace estas conductas en los juegos son personas malas o son personas tóxicas? Y o sea, a veces nosotros podemos llegar a caer en eso y podemos decir que gran mayoría de las personas que juegan, o al menos una mayoría, una parte importante, tienen esas conductas. Digo, no podemos decir que las únicas personas, o sea, son los 50 millones de personas malvadas los que juegan League of Legends, ¿no? O sea, todo tipo de personas las juegan y sin embargo las conductas tóxicas continúan. En MMOs, en todos los MMOs, y inclusive otras experiencias colectivas desde, no sé, Neopets y todas esas, tenemos las mismas conductas de abuso y bullying, insultos, que realmente ningún sistema ha podido eliminar por completo. Además de eso, pues podemos encontrar también personas que, por ejemplo, que aplica más para juegos competitivos, personas que hacen trampa o que usan bots o que usan cheats, que también Mario Kart. O que usan este tipo de juegos y este tipo de estrategias para obtener como una ventaja. Pero el problema más común en las comunidades de MMOs, pues es que la gente no para de insultarse y además se insulta muy, muy feo. O sea, no es solo que te digan eres un tonto, sino que se van contra tu madre y contra tu país y contra todo lo que se puedan. No, y lo peor de todo quemada en el chat, como decían por ahí, ¿no? Diego, no sé quién, un buen de texto y palabras y todo te lo inundan, o sea, no puedes... Mucha libertad de expresión. Ajá, o sea, ya no puedes jugar en paz ni tranquilo porque son personas que ya te están ahí siguiendo, o sea, te están duro y dale. Vale. Pues sí, en efecto, se vuelve algo como, o sea, se vuelve como una conducta muy disruptiva y pues sí afecta la experiencia, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿ustedes por qué creen que pasa eso? ¿Cuáles son las causas de esta conducta? Pues que son unos desquacerados. Es porque te liberas, ¿no? Ok. Pues sí, quieren Estás como desquitar en más libertad. Yo siento que es como Ajá. forma de desahogarse, de cierto modo. Ok, puede ser una forma de desahogarse, puede Porque es ser... como, si tienes como un día así como muy pesado o no sé qué, y dices, bueno, voy a jugar una partida de LOL para descansar, por así decirlo. Y te estresas más. Te estresas más porque, no sé, tu compañero se está muriendo mucho o algo así, entonces como acabas peor. Ok, puede ser una forma, o sea, como que no controlas tu emoción, ¿no? O sea, más bien la dejas salir libremente. Ahora la pregunta es, si ustedes fueran a jugar con, por ejemplo, si yo los pudiera, bueno, si nadie juega LOL para descansar, ok, pero creo que es la idea en general de que hoy sí te vas a divertir tranquilamente y sanamente, ¿no? No, uno nunca puede jugar nada tranquilamente sin estresarse o sin hacer algo. También. Vale, pero entonces podríamos decir que esa es una de las causas que tienen esas conductas tóxicas. Sin embargo, si yo ahorita las pusiera a hacer una dinámica, algún tipo de juego, ¿ustedes creen que pasaría, o sea, habría como esas mismas conductas a ese mismo nivel de toxicidad? Si, por ejemplo, si, no sé, alguien estuviera haciendo las cosas mal, se pondrían a decirles que eres un idiota, eres tal. O sea, si fuera No, tu nada compañero. más le diría que si jugara mejor o que si diera lo mejor que pudiera, Ajá. pero no le insultaría. ¿Pero O qué? sea, no le... Yo nomás le diría en tabaca. Ok, pero ¿cuál es la diferencia? Es decir, ¿por qué tal vez no le van a decir al compañero que es un idiota, pero sí se lo van a decir al compañero de equipo? No, ¿cuál es la diferencia?
Aquí ya El conocemos, anonimato, yo creo. aquí conocemos más a la persona. Ok, conoces más a la persona y como bien dice Elena, el anonimato es un factor importante porque, o sea, si ustedes le fueran a decir idiota a uno de sus compañeros, probablemente también había repercusiones, ¿estamos de acuerdo? O sea, la persona a la que le insultaron podría ir con Rich y podría decirle, oye, ¿sabes qué? Me dijeron esto, no me gustó y así, ¿no? Es la falta de consecuencias, ¿no? Por un lado. Sí. En general, en muchos temas de psicología, lo vamos a ver, no podemos hablar de una sola causa, pero estamos identificando muchas. Y en efecto, podemos ver que las conductas tóxicas en League of Legends, World of Warcraft y todos los demás MMOs tienen mucho que ver con distintos factores como los que aparecen aquí. Primero es la anonimidad. Cuando yo sé que nadie me conoce y yo sé que nunca me voy a volver a encontrar con estas personas, y de hecho yo estoy en México y esta otra persona está en Italia, o sea, realmente no me importa lo que yo le diga, porque pues nunca, no es como que nos vayamos a ver. O sea, no es como que yo tenga que venir a clase con este compañero mañana y tenga que hacer un proyecto con él. O sea, por un lado, yo sé que yo soy de cierta forma invisible y las cosas que yo haga no van a tener tantas consecuencias como podrían tenerla en la vida real. O sea, lo peor que me pueden hacer es banear mi cuenta. Por el otro lado, no, digamos, lo primero es la falta de responsabilidad. No, mi identidad está protegida, nadie sabe quién soy y no voy a tener consecuencias sociales reales, ¿no? Fuera de como algunos casos ya muy extremos, donde boxean a la persona o revelan como quién es, pero pues no es algo que se debe pasar en este tipo de interacciones. Segundo que va a pasar es un fenómeno que se llama la deindividuación. La deindividuación es algo que yo voy a vivir cada vez que yo soy parte de un grupo. Ya sea si yo voy en el metro, no sé si lo han sentido, pero en el metro como que eres menos tú que fuera del metro, o sea, especialmente cuando hay un montón de gente. O sea, como Sí. que no, como que pierdes un poco tu individualidad. Y cuando estás en un concierto y todos se están moviendo al ritmo de la música, o sea, como que tú no, en cierta forma pierdes un poquito tu sensación de que tú eres una persona separada a la multitud. O sea, en ese momento tú te unes con todos los demás y eres como parte de un grupo. Y eso puede ser algo muy empoderador, pero también puede ser algo muy peligroso. En este caso yo, digamos, es más fácil que mi identidad se pierda. O sea, yo, persona responsable y amable y buena, en ese momento pues yo como que, digamos que se bajan 2 rayitas mi personalidad. Y yo me vuelvo parte del grupo y es mucho más fácil que yo siga también lo que están haciendo los demás o que yo me sienta con más libertad de hacer cosas que tal vez no haría en otras circunstancias. Pues tenemos la conformidad. Si yo entro a una partida y todos están hablando de la misma forma, probablemente voy a adoptar el mismo estilo con el cual me están hablando a mí. Es decir, si todos se andan insultando, yo no tengo por qué restringirme en ese sentido. O inclusive puede ser que yo lo haga para poder encajar más con lo que yo percibo como la cultura del grupo. Y también hay como una menor autorregulación, que va a lo que decía Elena. O sea, yo puedo meterme a jugar como para desestresarme, pero como me genera más estrés, en ese momento yo no necesito controlarme. Es decir, yo ya traigo el enojo de todo el día de que el jefe me trató mal, pero yo no voy a gritarle al jefe, ¿no? Porque eso va a tener consecuencias y yo tengo que controlarme más. Pero con un extraño en internet del cual no sé ni caras ni nombres, ni que nunca lo voy a volver a ver, pues es más fácil que yo deje salir mis peores impulsos y yo le reclame todo lo que no he reclamado en mi vida a todas las demás personas. En ese sentido, por ejemplo, también si hablamos de conductas como hacer trampa, pues hacer trampa en línea como que no se siente como algo tan malo, ¿no? Porque no es algo que tenga consecuencias reales, ¿no? Y es algo que yo puedo sentir. Bueno, o sea, aunque yo me enoje y yo le diga de lo peor a la persona, o sea, realmente no importa. No va a tener consecuencias. Por la forma en la cual están diseñados, todos los MMOs hasta cierto punto promueven este tipo de fenómenos. ¿Por qué? Pues en primera porque nadie te dice, regístrate como Oscar Salcedo Jr. o regístrate como Isol Rodríguez. Te registras como Dragon Killer 93. Y ya. Eso como que ya de por sí implica una separación entre quién eres y tu identidad real. El anonimato es un aspecto clave digamos, de los juegos en línea.
Por el otro lado, no puedes realmente, o sea, obligar a la gente a que se comporte de ciertas formas, pero sí ha habido intentos de tratar de mejorar esas conductas tóxicas. Vamos a ver qué es lo que se ha intentado por Riot y por Blizzard y por otras empresas para tratar de hacer que la experiencia MMO sea un poquito menos peor. Se logró reducir hasta un 30% las conductas tóxicas, que no es mucho, pero pues es algo. Si sabemos que la conducta antisocial es más probable cuando vamos en grupo, cuando somos anónimos y cuando alguien más tiene la responsabilidad, tenemos que irlo cambiando para hacer que la persona no se sienta tan, digamos, irresponsable en el momento. Muchas de las soluciones que implementa Blizzard o que implementa Riot Games se basa en estudios que se habían realizado. En particular hay uno que es muy relevante, que fue un estudio muy bonito que se hicieron con niños que estaban pidiendo dulces en Halloween. Y lo que veían es, bueno, en qué caso los niños se iban a robar los dulces y en qué caso podían resistir el impulso, ¿no? Se vio que era mucho más probable que los niños robaran dulces si nadie sabía su nombre, si llevaban una máscara que les cubría la cara y si les decían, bueno, es que si algunos de estos dulces en este cuarto desaparecen, el culpable va a ser Pablito. Una vez que yo le puedo echar la culpa a Pablito, me siento mucho más tranquila de decir, bueno, si me llevo los dulces porque a fin de cuentas ya no es mi responsabilidad. Otra cosa que puede influenciar mi conducta en los MMOs son los cues de dominación y violencia, es decir, si el juego que estoy jugando es muy bélico, es más, de cierta forma, violento, y si me manda mensajes de sé el mejor, sé el campeón, vénselos a todos, haz los pedazos, es mucho más probable que yo me sienta más agresiva y con más ganas de insultar a los demás. Y tenemos lo que es la posibilidad de salirse con la suya. Mientras más fácil sea para mí hacer las cosas sin tener ningún tipo de consecuencia, pues más podré tener ese tipo de conductas. Si yo veo que los demás insultan o que los demás hacen trampa, se vuelve mucho más fácil para mí hacer lo mismo. Entonces, ¿cuáles son algunas de las soluciones que se han intentado? Por como 3 días, Blizzard anunció que ahora tendrías que registrarte a sus juegos MMO con tu nombre real y tu apellido real y con conexiones a tus cuentas reales. ¿Por qué creen que duró 3 días esa solución? Porque nadie más se quiso registrar, porque ahí salían sus datos y obviamente nadie quiere que se sepan sus datos. En efecto, esa fue creo que la decisión más odiada de la historia, porque literal, o sea, como que la metieron debajo del tapete, luego fue como que, olviden que dijimos eso, y eso nunca pasó. Pero básicamente fue algo que no pudieron implementar, es decir, no pudieron obligar a la gente a que se registrara así, bueno, ahora en el juego tienes que ser Daniel Álvarez, ¿no? Porque nadie quería hacer eso, obviamente. Querían más separación entre pues, su identidad real y la identidad del juego. Entonces, esa medida no se pudo implementar. Sin embargo, sí buscaron entonces otras soluciones. Uno fue modelar conductas sociales, es decir, si las personas veían, por ejemplo, que alguien pues, realmente estaba siendo como un buen integrante del equipo, que estaba como tratando de hacer que todos se la pasaran bien, otras personas podían empezar a imitar esa misma conducta. Entonces, no sé si han jugado algún sistema que tenga como honor que le puedas otorgar o algo por el estilo. No sé si quieren explicar cómo funciona. En LOL, por ejemplo, no demasiado en realidad, pusieron algo similar. Bueno, son honores básicamente que cuando acabas la partida te sale una pantalla en donde salen como los demás integrantes y puedes como darle honor, por así decirlo, al que mejor crees que haya jugado y así. Okay. Pero honestamente no sé qué tanto influye en que la gente se comporte de buena manera. O en Grand Theft Auto, por ejemplo, también hay una opción que te vas al perfil del jugador sobre el mismo menú del juego, no al perfil de la plataforma, y aparece elogiar. Puedes elogiarlo por su manera de jugar también. Vale, gracias. Creo que Overwatch también lo hace. Creo que también hace lo mismo de dar honor a quien crees que haya jugado mejor. Vale. Sí, al final de cada partida aparecen personas con diferentes, ¿cómo se dice? Con diferentes actos. Por ejemplo, muertes naturales. Ok. Vale, ¿tú ibas a decir algo también, Diego? No, yo no. No, va. Sí, que diga algo. Algo. Gracias.
Ahora tenemos, o sea, por ejemplo, ese es un sistema que busca básicamente reconocer a los jugadores que tengan conductas prosociales y tratar de ponerlos como de cierta forma ejemplos, o por ejemplo meterlos en cierto tipo de partidas para que puedan, digamos, ser el modelo, ¿no? Aunque ellos no necesariamente lo sepan. Este tipo de sistemas, por ejemplo, de reporte y de honor, pueden hacer un poquito como más grata la experiencia y hacer un poco más fácil para que los creadores del juego tengan una idea de, bueno, este jugador siempre recibe honor, siempre es bueno, entonces tal vez si lo metemos en estas partidas, pues va a bajar un poquito el nivel de abuso que tenga, ¿no? Porque no va a tener como esa influencia. Después tenemos lo que son la idea de evitar la situación donde no haya consecuencias sociales reales, que es, por ejemplo, si tú juegas con un amigo, siempre meterte como con el amigo al equipo, o tratar de que al menos haya 2 personas que tengan cierta conexión real en el mismo grupo. Porque entonces esas personas probablemente sean un poquito más amables entre sí, y eso puede influenciar a cómo se comportan los otros integrantes. Porque generalmente los 2 que se conocen van a poner el patrón de conducta de cierta forma. Y pues supongo que asumen que la gente que se conoce en la vida real o que tenga como un poquito más de conexión, ya sea que se conozca de antes, tal vez va a tener un poquito más de decencia el uno con el otro, lo cual no siempre pasa, pero pues sí ha llegado a funcionar en unas situaciones. Otra cosa que es, han buscado reemplazar las cues de dominación y violencia, como haz los pedazos, destrózalos, o no sé, imágenes de personas así paradas sobre el cadáver de su enemigo con su arma, tratando de reemplazar ese tipo de mensajes con ideas un poco más prosociales y cooperativas de, bueno, o sea, lo importante es que todos se diviertan, o trabaja bien con tu equipo es lo más importante, y cosas así. Donde lo meten, por ejemplo, en pantallas de carga o en tips que te salen durante la partida. Y también en general como que tratar de sugestionar de cierta forma a la persona de que esté más motivada a trabajar en equipo y colaborar. Y tenemos lo que es el accountability. No sé si les ocurre alguna buena traducción de esto al español, como porque no es tal cual responsabilidad, pero que seas más bien como que respondas por tus actos, ¿no? No sé si tengan algún término que crea que refleje lo que es accountability en español. Vale. Pues nos quedamos con esta palabra en inglés. Podemos decir que el tratar de hacer que tú obligarte a que seas más responsable de tus actos, pues sí tiene un efecto positivo, ¿no? Por ejemplo, si haces trampa, pues, por ejemplo, hay sistemas que te marcan así, te ponen cheat, y, o sea, digamos que no puedes hacer nada para quitarte esa etiqueta durante cierto tiempo, ¿no? Te pueden banear la cuenta, inclusive te pueden banear por IP o sea, hacer que no puedas seguir jugando, o pueden implementar como castigos un poco más creativos. No sé si llegaron a ver, por ejemplo, un juego que se llama The Talos Principle, que es un juego de puzzle, pero The Talos Principle tenía una defensa contra la piratería, donde en algún punto del juego, para seguir avanzando, tú tenías que meterte al elevador y subir al otro piso, pero si te habías pirateado el juego, te metías al elevador y se cerraba y ya no se volvía a abrir. Entonces, tu personaje se quedaba atrapado en el elevador. O podemos pensar como en los juegos de Earthbound, de Mother, que también como que hacían público y tu estatus de que te habías pirateado el juego, ¿no? ¿Hacían eso? Sí. Necesito checarte bien el dato, pero Earthbound tenía como un sistema muy creativo de defensa contra la piratería, donde me parece que te había diálogos y así, ¿no? Y como, ¿mandé? Que había diálogos y así, ¿no? Gente que te decía que eras pirata y así. Ajá, eso también. Y ahorita sí. también me acordé de Cuphead, que también te cambiaba la introducción del intro. Por el ejemplo, título te cambiaba la canción y era una más demoníaca. Vale, eso también suena como una de esas defensas creativas. Otra cosa que sé que habían hecho es, por ejemplo, que había ciertos glitches que solo te salían si tu versión era pirata. Entonces, si tú preguntabas en los foros de, bueno, es que me sale, no sé, un sombrero raro, y te decían, es que te lo pirateaste. Era una pistola de gallina. Había un juego, no me acuerdo cuál era. Te daban una gallina.
por ejemplo, ¿no? Que es buscar influenciar tu conducta a través de la humillación pública. Y así, ¿no? Entonces podemos encontrar, por ejemplo, ese tipo de defensa en contra de la trampa o de la piratería y otras conductas indeseables, que a veces funcionan y a veces no, pero sí, por ejemplo, si tú sabes que si te reportan, no sé, demasiadas personas, te van a poner, no sé, un disfraz ridículo. Para muchas personas que juegan de forma competitiva, pues sí podría ser algo que los obligue a comportarse un poco mejor. Y en relación, por ejemplo, a que cambian los diálogos, muchos juegos lo que buscan hacer es apelar a la identidad de la persona como honesta o atacarlo como tramposo. Es decir, no es que tú estés haciendo trampa, es que tu cuenta te voy a marcar con que eres un cheater y por el resto del tiempo que estés aquí tú vas a ser conocido como el cheater, ¿no? O sea, como a través de la vergüenza. Como Zelda. Te robabas los elementos de la tienda y te decían ladrón en el resto del juego. Por ejemplo. No, sabes, en GTA también cuando destruyes los coches de los otros jugadores o estás de pesado mate y mate y así, te mandan una sesión con malos jugadores y te ponen tu gorrito ese como de cono que dice burro, ¿no? Con unas letras. Por ejemplo, que va por lo mismo, ¿no? Que busca evitar conductas o disminuir conductas tóxicas, tratando de crearte por ejemplo, no nos gusta, podemos decir, bueno, es que yo hice trampa, pero no importa porque fue en un juego. Pero al momento en que te dicen, o sea, no es que hiciste trampa, es que eres un tramposo, ya como que te pega un poquito más. Porque nadie quiere ser realmente un tramposo, ¿no? O al menos no quiere pensar de sí mismo en esa forma. Y lo mismo pasa, o sea, si yo apelo a la identidad de los jugadores y les digo, oigan, saben que todos son excelentes jugadores, es que son jugadores en equipo, son líderes o son honorables, es mucho más fácil lograr que se comporten como si lo fueran. En ese sentido, las medidas que se han implementado pues sí han logrado como disminuir a veces las conductas, pero el problema es que no se ha podido, digamos, eliminar del todo. Podemos ver también, por ejemplo, que algunos sistemas ya se rindieron y solo le da a los jugadores la opción de mandar respuestas predeterminadas por el chat, si de a la izquierda, a la derecha, con cuidado, bien jugado, ¿no? O sea, no le puedes, no hay opciones predeterminadas que te digan eres un idiota. Y pues si no las tienes, pues no se las puedes mandar, entonces sí disminuye el abuso, pero implica a su vez el hecho de que no puedes comunicarte libremente con tus compañeros. En ese sentido, podemos pensar en que este problema es como de cierta forma inherente a los MMOs, es decir, por la misma forma en la que están diseñados y por todo lo que buscan hacer. Es decir, si tú compites con otras personas, es mucho más probable que salga este tipo de conductas. Es decir, es un problema que posiblemente no podamos resolver del todo, pero que igual encontremos alguna forma digamos, de disminuirla, al menos a un nivel tolerable, ¿no? Y digo, la verdad, aunque todos han dicho que han tenido como malas experiencias en el MMO, pero a poco sí lo siguen jugando. Es decir, la gente se queja de League of Legends amargamente, pero ahí sigue. ¿Por qué? Porque pese a todas las experiencias sigue siendo pues algo bonito, ¿no? Algo divertido. Y cuando nos vamos del juego, ya al 100%, profesora, por ejemplo, yo en el Sea of Thieves, jueguito de piratas de Xbox y PC, hay gente muy tóxica, la verdad, y me encanta el juego, está súper bonito, o sea, me llama mucho la atención la gráfica, la temática, esto de los piratitos, barquitos, etc. Pero por eso mismo, por esa cuestión de que hay comunidad muy tóxica, hay gente que, aunque no traigas tesoro ni botín, te están sigue y mate y mate, yo no sé con qué fin, pues la verdad me hizo irme del juego, o sea, y me sigue gustando, pero no pienso regresar a jugar, o sea, la verdad no creo volver a jugar ese juego, por lo mismo. Vale, pues yo diría que muchos, por ejemplo, o sea, ¿por qué Riot Games sí quiere que baje un poco la conducta tóxica, no? Porque sí toman medidas para hacerlo, porque si no se hace nada, pues llega un punto en el cual se vuelve demasiado tóxico, ¿no? Ajá. O supera como el nivel de decir, ¿sabes qué? Los 3 idiotas te lo aguantaba, pero el cuarto ya no. Y dices, ¿sabes qué? No. Y lo podemos ver, por ejemplo, algunos juegos que se vuelven, o algunas experiencias, o inclusive algunos fandoms, que se vuelven tan dominados por una cultura tóxica que las personas que no les gusta eso se van y pues hace que la concentración de toxicidad suba. Todos los fandoms tienen una comunidad, son tóxicos en general. En general. Aunque sí puedes encontrar como partes menos tóxicas que otras, pero sí. Digo, yo sé que no represento ni el 1% de esa comunidad, por ejemplo, en ese juego, en el Sea of Thieves, pero la verdad es que sí es un jugador menos y no creo ser el único que también sí se haya ido por lo mismo.
No, en efecto, yo creo que sí tienes razón en eso, porque si no las medidas no son efectivas, o si no se hace está nada. haciendo nada, pues Sí. como que eso hace que sea peor, ¿no? Digo, al menos en LOL se intenta, ¿no? Podemos debatir que también se ha logrado, pero sí se intenta. Para eso, para esto podemos considerar que algo para los que nos puede servir la psicología es tratar de entender qué podemos hacer desde la parte de diseño para tratar de minimizar estos problemas. Es decir, por ejemplo, si yo dijera, bueno, voy a organizar mi propio MMO y no va a ser tóxico como todos los demás, ¿qué ideas se les ocurren que puedan implementar? O sea, asumiendo que tienen, ya saben, presupuesto infinito, ¿qué ideas se les ocurren que podrían implementar para evitarse esos problemas o al menos que sea como menos? Pues yo digo que, bueno, si va a ser algún juego de, pues donde obviamente se implique violencia, creo que en todos, pondría un apartado donde puedas jugar, no sé, amistosamente y otro donde sea una arena literal para que sea todos contra todos y ahí sí hagan lo que quieran. Es que también hay que aprender a separar las cosas como dicen, ¿no? Porque si en un solo modo de juego metes a todos, pues nunca se va a poder jugar en paz de una manera ni de otra, ni, no sé, en este caso, por ejemplo, el jueguito que yo decía, en recolectar botín y ganar oro y demás, o sea, cuando todos están ahí molestándose entre todos, la verdad es que no puedes ni navegar en paz en el jueguito, en el mar con tu barquito, ni ganar dinero, o sea, no puedes hacer nada, porque a fuerzas llega alguien al segundo y te molesta. Okay. Entonces, implementar eso de meter un modo arena, no sé, algo diferente para que ahí se metan todos los ratas y estén mate, moleste y moleste, y otro modo donde se pueda jugar en paz y puedas, pues no sé, hacer tu botín, recolectar tus ganancias, no sé cómo sea la temática. Ok, crear una reserva para los jugadores tóxicos y meterlos ahí. O más bien, bueno, incentivarlos a que vayan ahí, ¿no? Porque ahí podrán sección hacerlo. tóxica. La sección tóxica. Como, sección tóxica. Como sección para fumadores. Vale, ajá, exactamente, sí. Sí, sí. Vale, gracias. ¿Alguna otra idea? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más podemos hacerle a una MMO como para tratar de disminuir, ya sea anonimidad, de individuación, todo eso? ¿Qué más se les ocurre? Hacerlo de paga. Por ejemplo, World of Warcraft. No, WoW. porque luego tienes Overwatch y Overwatch es como voy a pagar para que me flameen igual. Pero World of Warcraft, Sí, es WoW, cierto, es como una suscripción. Voy a pagar para que me estén diciendo groserías. Pero si ¿Funados? tienes un buen sistema de baneo, incentivas a que la gente no banee porque le va a costar más dinero. Claro que hay gente que a pesar de eso va a volver a comprarlo y va a seguir jugando, pero pues va a tener que perder toda su cuenta y va a iniciar desde cero. Entonces puedes tener una cuenta buena, que sea un juego que cueste como World of Warcraft, que es una suscripción mensual, que puedes ir gastando dinero cada mes y vas jugando. Y así te vas salvando de poco a poco, puedes ir librando la comunidad. Incentivar a que no se gaste, para que gasten solo una vez y que el baneo funcione permanente. Ok. Vale, pues podría ser algo que podría funcionar, ¿no? Al menos en cierto nivel. Pero pues sí, por ejemplo, tenemos los que son los jugadores ballena, no sé si han escuchado el término, que es la gente que invierte así, digamos, es la que te da como gran parte de tu revenue, porque es la que invierte así, sí se va a comprar los skins. Los Waller, ¿no? Gasta dinero en un juego que es gratis. Sí, entonces, por ejemplo, si tenemos una intersección entre los jugadores ballena y los jugadores tóxicos, ahí podría accidentalmente crear una, como dice, que el juego sea todo una sección tóxica, ¿no? Por ejemplo. Entonces tendríamos que ver bien, justo como dice Daniel, el sistema de baneo, tendríamos que ver cómo podemos incentivar a que la gente, o sea, sí pierda su dinero. Va, Selena. Es que, bueno, más que pagar o cosas así, o sea, sí lo veo como una opción, pero siento que, o sea, para mí al menos lo más importante es que haya como un sistema de reporte sólido y sobre todo siento que es importante el feedback, porque, o sea, yo por ejemplo, llevo muchos años jugando a LOL y algo que he visto muy seguido es que la gente se siente frustrada porque siente que sus reportes no son escuchados. Exacto, sí, Entonces, no es que no te escuchan. De poco sirve que tú metas dinero y dinero y dinero, así de, no, es que tienes que pagar una millonada para jugar, para que eso sea, siento que es más como de que, ok, voy a invertir en un equipo que sea como, que se dedique única y exclusivamente a dar feedback, pues vaya, en ese aspecto, en lo tóxico, porque es lo que veo muy seguido, que la gente dice, no, es que mandé un mensaje a soporte y me mandaron un copy-paste y es lo mismo de siempre y no sé qué, y siento que,
O sea, siento que para mí eso es como más importante. Tener Vale. un buen equipo que dé feedback y realmente se implique, vaya, en los... Tener una buena atención al cliente. Exacto. Funciona bien el sistema de reportes. Vale, eso me parece muy buena idea, justo porque, es decir, de nada sirve tener, por ejemplo, es que te pueden banear si nunca te banean, ¿no? O si a ti te banean injustamente, porque eso es algo de lo que la gente realmente se siente muy, digamos, muy herida, ¿no? Inclusive, que dices que yo no hice nada y de todas formas me quitaron mi cuenta, nunca los odio ahora y voy a flamear en todos los foros de que los odio y son malvados y así, ¿no? No era Entonces, el impostor. el hecho de tener un sistema de respuesta me parece como una muy buena estrategia, ¿no? Digo, con nuestro presupuesto ilimitado podemos contratar a la gente que sea necesaria para que puedan dar respuesta y seguimiento a todos los casos. Me parece muy buena idea. O también utilizar como el sistema que tiene Counter-Strike, Ajá. que es que los mismos jugadores mandan los reportes y a los jugadores de mayor nivel se les mandan unos videos que muestran de cómo se comportó el otro jugador y ahí demuestran si fue tóxico o si estaba utilizando hacks. Vale, eso me parece también bastante Eso suena interesante. interesante. O sea, hacer que Es la el comunidad... Overwatch. Esos son niveles bien avanzados. Sí, en Counter-Strike así se utilizó bastante tiempo a los jugadores de grande élite, de gran maestro, bueno, como el gran maestro de LOL, se les mandaban unos videos. Deberías tener ciertas horas expendidas en el juego para que te llegaran esos reportes y tener un nivel alto de juego para que pudieras identificarlo, que si son tiros a través de la pared, puede ser por pura suerte o en realidad es usando wallhack. Los jugadores de buen nivel lo pueden identificar. Vale, eso también me parece una solución bastante interesante, porque además de que, digamos, haces el outsourcing de alguna parte de evaluación, pero también hace sentir a muchos jugadores como muy bien, así de yo soy un profesional, ¿no? Así ya quiere mi experiencia profesional para que yo pueda evaluar, ¿no? Entonces, en ese sentido también puede ser algo bastante interesante, ¿no? Me gusta mucho también esa idea. ¿Tenemos más sugerencias? O ideas ¿qué harían para que su MMO fuera menos tóxico? Decirle, no estás tóxico, jaja. No. Bueno, Joto, el que sea tóxico. Pues, por ejemplo, también hay mucha gente que se enajena con esto de los niveles y la reputación, lo que decíamos del honor y eso. Pues que si se detecta de alguna manera, por ejemplo, en el GTA que dice tu estado mental está subiendo, ¿no? Los otros jugadores te van a ver en el mapa y cada que te maten pues vas a perder tantos puntos, experiencia. Eso también a la gente le afecta de un modo porque como es su rango, pues no les vayan a tocar su nivel y porque si suben, que si bajan. Entonces eso también creo que podría ser Vale, una también, manera, ¿no? claro, el estatus es muy importante, ¿no? O sea, dices, una vez que yo haya llegado al nivel 150 del Angry Birds, que no me vayan a decir nada a mí. Entonces, yo creo que Que sí. sea tóxico. Que te penalicen con tu nivel, ajá. Sí, vale. Pero sí, vamos a eso, ¿no? O sea, que es mucho, por ejemplo, apelar a la identidad del jugador. O sea, tú eres un maestro del juego, ayúdanos a mantener la comunidad limpia, por ejemplo. Sí, eso sí parece interesante. O penalizar el estatus, porque el estatus es muy importante. Y como bien dice Elena, o sea, por ejemplo, no puede ser que a mí no me moleste tanto perder dinero, ¿no? Pero tal vez sí me duela que haya perdido todas las horas que pasé jugando ahí, ¿no? Entonces, todos son ideas que me parecen bastante interesantes. Y vale, entonces ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, creo que nuestra próxima clase, porque a ustedes los tengo lunes y miércoles, o lunes y Jueves. ¿Jueves? Ajá. Jueves a las vale, 7. Vale, entonces sí nos vemos el jueves, porque el miércoles creo que no tenemos clases por el asueto. Pero, y les voy a pedir, también les voy a pasar la misma liga del video que les dejé al otro grupo para que lo vean antes de la próxima clase. Y lo vamos a discutir y hacer una actividad con eso, ¿vale? Entonces es un video cortito de 4 minutos y va un poquito sobre el síndrome de Dunning-Kruger que estábamos hablando el día de hoy, ¿vale? Ok. Pues muchas gracias. La próxima vez sí los espero a todos, al menos antes de las 7:15. Empezamos a las 7:05. Ok. Eso sí va para ti, Luis. Digo, no sé qué haya pasado, pero espero la próxima vez sí verte un poquito más temprano. Y pues cualquier duda, igual escríbame. Ahorita estoy por el Discord. Tiene mal internet. Ya. Vale. ¿Es la máxima tolerancia, profe? ¿5 minutos? No, la máxima tolerancia es 15 minutos,
pero Ok. le digo que a 7:05 ya empezamos con la clase, ¿vale? Sí. Y entonces, ¿qué decía? Sí, vean por favor el video para el jueves y pues disfruten de su primer semana de semestre oficial. Espero que se la Gracias. pasen muy bien. Gracias. Gracias. Mucho gusto en conocerlos y nos vemos la próxima. Cuídense Igualmente. mucho. Bye, Gracias, bye. igualmente, Hasta bonito luego. día. Hasta luego. Uy, Bye, compañeritos. Adiós. 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 ¿Qué no me está dejando?